Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Patricia Arreola y te doy la bienvenida a Psicoreflexiones. El día de hoy, 23 de marzo, estamos haciendo una transmisión que ya está grabada, que grabamos antes Lidia y yo, porque Lidia es una mujer súper ocupada y ahí se nos complicaba el rollo de tener el horario para poder hacer la transmisión en vivo. Pero aquí estamos. Lidia Martínez es pedagoga, es máster en orientación familiar, está diplomada en psicología positiva e inteligencia emocional. Actualmente es docente y tutora en el TEC de Monterrey. Y bueno, ha colaborado en otras instituciones, como por ejemplo el CCH Azcapotzalco, entre otras. Y desde hace ya un buen rato, Lidia, ya no, ¿cuántos años tienes en esto? Híjole, pues ya casi 3 años, Ya 3 casi casi, 3 años. sí, yo creo que haciendo cuentas un poquito ya casi 4, yo creo. Ajá. Entonces ya es un chorro de tiempo, ¿no? Como educadora menstrual y es miembro de la Society of Menstrual Cycle Research, ¿no? Ujú, Y pues desde luego, todo este interés que ha tenido Lidia, pues la han causado a que también haga estudios en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ujú. Pues bienvenida, Lidia, qué bueno que estás el día de hoy aquí con nosotros. Y dije primero las mujeres porque creo que es un tema que tradicionalmente como que nada más tocamos las mujeres, pero no, Ujú, todos estamos invitados a claro. participar de este bien importante tema. Fíjate, Lidia, que desde hace tiempo tengo muchas ganas de platicar contigo y me pareció un tema importantísimo en este mes que pues hacemos muchas actividades en torno a la mujer, Ujú. porque pues somos menstruantes, ¿no? Somos Entonces, seres menstruantes. somos seres menstruantes y a veces es de lo último que platicamos, como Ujú, platicamos mucho de lo que hacemos y no platicamos de lo que somos. ujú, Y somos seres menstruantes, entonces esto es importantísimo. Y esto delinea mucho la manera en la que nos vamos como conectando con la vida, ¿no? ujú. Este, pues, a final de cuentas es un proceso natural. Sí. Y platícame, ¿de dónde surge tu idea de comenzar con esta, o sea, a convertirte en una experta en educación menstrual? Híjole, pues ahora sí que me remonto años atrás, porque justamente, mi hija, tengo una hija y un hijo, mi Ujú, hija comenzó, pues, este proceso, ¿no? De, pues, mamá, empiezo a desarrollarme, me empieza a doler, y yo así de: necesito buscar libros, pero sorpresa, me voy dando cuenta que casi no hay libros que hablan de la menstruación, no desde una forma como amena, como divertida para las niñas, ¿no? ujú, Entonces, yo en aquella época estaba haciendo mi tesis para titularme y dije: "Ay, pues le voy a hacer un libro". ujú, Y resulta que no tenía información, realmente no había como esa información, y entonces empiezo a estudiar, empiezo a buscar información, empiezo a buscar, algunas escritoras en España, Latinoamérica, princesas menstruantes, por ejemplo, con Caro. Entonces, fue así como de: "Necesito empaparme de esto para poder llegar a las niñas". ujú, Fue así como empecé a buscar, a estudiar. No hay como tal una carrera, no hay como tal algo que te diga: "Ya eres educadora menstrual", ¿no? Entonces, es empezar a buscar en otros lugares, en otros países y, sobre todo, también acercarme con especialistas para que nos pudieran apoyar, bueno, me pudieran apoyar, me pudieran guiar en todo este proceso. ujú, ujú, Así fue como surge mi luna nueva. Empezamos un taller pequeñito, mi hija, 2 amigas o 3 y ujú. tan tan. Después las mamás se enteraron, otras mamás se enteraron y dijeron: "Oye, ¿cuándo das otro tallercito?", porque les gustó a las niñas. Y, pues, ahí empezó a pasarse la voz. Y fíjate que Ujú, algo bien curioso, yo intenté y toqué puertas en escuelas, y la mayoría me decían: "No", porque los papás, las mamás, no quieren que se hable del tema. Entonces, sí fue como bien interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues, entre mamás se pasaban la voz, y es que me recomendó una amiga, me recomendó otra amiga, y fue así como entonces empezó a crecer esta parte de los talleres con las niñas. claro. ¿Qué ideas podemos tener con respecto a la menstruación, no? Sí. Y yo creo que, justamente lo que tú haces es importantísimo porque es educar. Y no sé, a ver, tú dime en tu experiencia, Lidia, ¿es educar o reeducar?
Para las niñas es educar, para las Ujú, mamás es reeducar, ujú, reaprender, porque traemos, híjole, cantidad de creencias, cantidad de tabús que solitas nos limitamos, ¿no? Y para las ujú. niñas, cuando tú les empiezas a platicar desde otra perspectiva, lo viven de Ajá, una forma mucho más amorosa, de una forma mucho más respetuosa. ¿Y eso qué sucede? Pues les da también a ellas mucha mayor autoestima, ¿no? claro, claro, qué importante. Fíjate que hay un anuncio de, me parece que es Dove, no estoy segura. Ujú. Si es de Dove, pues nos puede patrocinar perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, hay un anuncio en el que habla acerca de cómo, o sea, muestra muy claramente cómo las mujeres, cuando llegamos a la pubertad, cambiamos completamente Mm, nuestra manera como de interactuar con nuestro cuerpo, sí. ¿no? Y hace ratito, antes de empezar la transmisión, yo te contaba una anécdota personal. Ujú, Yo era nadadora, o sea, desde chiquita mis papás me metieron a la natación, empecé a tener como habilidad para ese deporte, competía, etcétera, etcétera. La verdad es que, pues, las personas que formamos parte de esto sabemos que incluso se comienza a formar una comunidad, ¿no? De la que te ujú, sientes como parte, porque los fines de semana vas a las competencias, porque todos los días entrenas, etcétera, sí. etcétera. De la noche a la mañana, o de una luna a otra, Tas. ¡zas!, ¿no? ¿Qué es esto? Y dejé de nadar. O sea, como Ujú, que ni me lo cuestioné, nunca me cuestioné qué modificaciones podría hacer a mi vida, nada, simplemente dejé ujú, de nadar. Después empecé a hacer karate, y los días que estaba mi luna, ujú, desde luego no iba. O sea, yo, claro. qué vergüenza pensar que podía manchar el karategui blanco, ¿no? Sí. Y cuando quiero comentar que yo tomé el curso con Lidia junto con mi hija, de ahí es que nos conocimos, y cuando empezó Lidia a decir: "Oye, es que hay alternativas, hay maneras que tú", y además ecológicas, ¿no? Sí, Que tú también. puedes utilizar para esos días, dije: "Guau, no tengo que interrumpir mi vida", pero para muchas niñas significa interrumpir sus estudios, Ujú, ¿no? sí. Tú qué podrías comentarnos? ¿Qué pasa en las niñas y qué pasa en sus destinos con la llegada de la menstruación? Fíjate que es un tema que se aborda también desde la desigualdad entre hombres y mujeres, Ujú, porque justo lo que comentabas, muchas veces, las niñas, y estoy hablando sobre todo en situaciones vulnerables, no tienen los medios, como por ejemplo para llegar y comprar unas toallas desechables, ¿no? No ujú, tienen los medios, pues tampoco para tener, una menstruación digna. ¿Qué sucede? Ellas dejan de acudir a la escuela estos días. ¿Para qué? Para que no se manchen, porque esa es otra ujú, situación. Lamentablemente seguimos viviendo en este tabú y la mancha, como tal, la mancha ya es causa de burla, cuando mm, no debería de ser, ¿no? así es, ujú, Entonces, hemos tenido situaciones en otros países en donde, por ejemplo, niñas que han acudido a la escuela, los mismos profesores las señalan y han sufrido bullying por profesores. ujú, Entonces, sí es una situación que hace que tengamos esta desigualdad, por un lado. Por otro lado, las niñas también, ¿qué es lo que sucede? Es como un pequeño ciclo, ¿no? Las niñas dejan de acudir a la escuela, ¿por qué? Porque están en estos días que no tienen ni cómo y que tampoco no tienen esta conciencia social en su entorno. ujú, 2, empiezan a hacerse a un lado, se empieza como a segregar esta parte y entonces, pues tienen menos probabilidades de seguir adelante en la escuela. Entonces, ujú, viene ahí entonces otra parte, la pobreza, ¿no? Entonces, es como un circulito que hay que empezar a romper. ujú, Y la idea de los talleres, digo, hay veces que por cuestiones laborales pues no hemos hecho como tal campaña, no solo aquí en la ciudad, sino fuera, que es donde más se necesita, ¿no? Acudir a estos espacios rurales para que podamos concientizar, para que podamos enseñar, para que podamos dejarles alternativas y que ellas mismas las puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, las toallitas de tela, que ellas mismas tengan esa posibilidad de hacer sus propias toallitas y entonces puedan acudir a la escuela. Otro factor también que es muy importante es que hay veces que en este tipo de escuelas los baños no tienen agua, los baños no tienen puertas.
Y entonces ahí viene también una falta de privacidad, entre que se Claro. cambian, entre que necesito papel. Vaya, sí hay diferencia, lamentablemente. Sí, y cuando es una diferencia, como tú dices, sistémica, ¿no? O sea, que Ujú, tiene que ver no nada más con lo que yo me reprimo a mí misma, por ejemplo, lo que te decía en mi caso, desde mi ujú, privilegio, que podía seguir acudiendo a estos espacios, pero que yo, por mi creencia, me claro, limitaba, pero hay otras limitaciones que tienen que ver con todo un sistema social, educativo, familiar, etcétera, 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 ¿no? sí. Este, hablas de menstruación digna. Creo entender a qué te refieres, pero a ver, acláranos, ¿a qué te refieres con menstruación digna? Justo esto, ¿no? Esta parte de derechos humanos, Ujú, de que las mujeres, desde que la mujer está en la tierra, menstrua. ¿Por qué ujú, empiezan estas divisiones, no? O sea, ujú, desde ahí, lo que comentábamos, mujeres que incluso están en situación de calle, niñas que están en situación de calle, para ellas va a ser bien complicado poder comprar una toalla, un paquete de toallas. Y entonces hay una pobreza menstrual, ¿sí? mm, ¿Qué es lo que se impacta también? La parte de las mujeres que están en cárceles. ujú, Es todo un sistema ahí dentro y entonces el hecho que ellas puedan tener toallas también es complicado. ujú, ¿Qué se pide? Pues que las mujeres tengamos esta menstruación digna, que tengamos alternativas menstruales o por lo menos que tengamos una toalla para entonces poder cambiarnos. A eso se refiere con esta parte de menstruación digna, de que es un proceso ujú, natural y que entonces por esta diferencia ya nosotras ujú. somos menos, ¿no? Fíjate, tú dijiste, es que las mujeres menstruamos, pues, desde que estamos, ¿no? Ujú, ujú. Sobre esta tierra. Y sin embargo, es hasta ahora que algunos gobiernos han comenzado a reconocer estas necesidades y empiezan a cambiar algunas leyes. Ujú. ¿Son suficientes desde tu No, punto de vista, Lidia? Ujú, nos ujú, falta muchísimo, porque, por ejemplo, digo, ya se aprobó lo que es la ley de menstruación digna, ¿qué es lo que dice? Bueno, una, que ya no van a tener IVA los productos, ¿no? Tenían un ujú, IVA del 16% y se estaba considerando como si fuera un producto de lujo. Y ujú, entonces ahí sale la parte de menstruar no es un lujo y nos ujú. están cobrando un IVA de algo que es un producto, pues, de primera necesidad, ¿no? Claro. Entonces, es quitar ese impuesto. 2, se está promoviendo que en escuelas, que en lugares vulnerables, por ejemplo, mujeres o niñas en situación de calle, se les pueda dar estos productos de manera gratuita, igual en cárceles, Ujú, que es ujú, donde el gobierno podría ingresar. Hasta ujú, ahí dices, bueno, vamos bien. Sin embargo, lamentablemente muchas empresas de toallas femeninas, diferentes marcas, sus productos nos están haciendo más daño. Una toalla mm. tarda en desintegrarse más de 100 años, bueno, para ser exactos, como unos 500 años. Uf, Entonces, imagínate, una toalla que tarda 500 años significa que no es buena para nuestro cuerpo, ¿estás de acuerdo? claro. Entonces, van a estar regalando este tipo de toallas cuando entonces también nos están afectando en nuestra salud. Y Ujú, entonces ahí tendríamos que revisar leyes para decir, bueno, ok, se van a dar estos productos de manera gratuita, pero ¿qué características deben de tener para que entonces nuestra salud no se vea afectada? El uso de, ujú, de copas, por ejemplo. Ah, también se van a regalar copas. Ojo, no las copas, no todas las copas son para todas las mujeres. Tenemos ujú. diferentes necesidades, tenemos diferentes características. Y entonces, el querer regalar copas a todas también está como para pensarse, porque de entrada, ¿cuánto tabú no hay para que entonces se introduzca algo dentro de la vagina, ¿no? Claro. O Ujú, sea, es como empezar entonces a que haya educación menstrual en las escuelas, porque siempre lo llevamos a la parte reproductiva, al aparato reproductor femenino. No, espérame, es bien diferente ese proceso al que nosotras vivimos cada 28, 27, 26 días, ¿no? claro, claro. Entonces, sí es como un sistema completo. Exacto. Ahorita que hablas, eso, pues, implica la educación, que es precisamente lo que haces. Un programa de educación, em, en este sentido, ¿qué tendría que incluir desde tu perspectiva, Lidia? Tendría que tener primero personas, o sí, personas que realmente ya hayan estudiado esto, que ya tengan
cierta habilidad porque no cualquiera se para enfrente a un grupo y platica, ¿no? A ver, vamos a hablar del pene, vamos a hablar de la vagina. Y entonces necesitamos personas calificadas en el tema de sexualidad. Ujú. Ujú, ¿Para qué? Para que puedan platicarlo sin tabús, sin miedos y como algo natural, como un proceso ujú, natural. Dos, tendríamos entonces también hay toda una parte, sobre todo, reitero, en escuelas y en escuelas públicas, en escuelas rurales, en donde veamos cómo están los baños. ujú. ¿Sí? O sea, es toda una estructura que dices, ¡ay! El gobierno está realmente dispuesto a apostarle a la educación y a un trato digno entre niñas, niños. Ujú, Entonces, eso sería otra. Afortunadamente ahorita otra, bueno, hay personas que están en esta parte para que se pueda impulsar. Si no mal recuerdo, en Baja California ya empezaron a lanzar un proyecto piloto de educación menstrual en escuelas. Te soy ujú, honesta, en este momento aún no sé cómo van esos resultados, ¿no? Pero desde la capacitación de los que van a estar enfrente, de las que van a estar enfrente, pues es bien importante. Otra, involucrar a los niños varones. mm, mm, ¿Por ujú. qué? Porque si no se les involucra, va a seguir habiendo este tipo de tabús, este tipo de bullying, este tipo de burlas. Exacto. Y generalmente se hace lo contrario en las escuelas, ¿eh? Yo, Separan. ajá, esto va a ser para los niños, esto va a ser para las niñas. Y hasta existe como es lo prohibido, empieza a haber como esta sensación de morbo alrededor de esto, ¿no? Exactamente. Así que de, pues, que ¿de qué les estarán hablando? ¿No? Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, digo, tú lo viste, los talleres son para niñas. ¿Por qué? Ujú, Porque una niña vive su sexualidad diferente que un niño. Y en ujú, ese aspecto, sí es mucho más fácil que entre niñas se puedan abrir que en comparación que un niño, un varón. ajá, Ujú. ajá. Sin embargo, por ejemplo, ahorita vamos a empezar nosotras a correr un programa en escuelas, ya lo estamos preparando, en donde sí hablemos de menstruación, pero también hablemos de espermaquia. Porque, ¿qué pasa con los Mm, niños? ¿No? ujú, O sea, las ujú, niñas tienen la menstruación, pero y ellos también sufren cambios y también empieza a evolucionar su cuerpo, que es más complicado que se vea en ellos, sí, pero lo importante es empezar a decirles también qué pasa con su cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para claro, quitar justo este de, ¿y entonces qué va a pasar? Y entonces esto, que lo vean, ajá, pues estamos creciendo. claro, claro. Platícanos un poquito, ¿tú qué has visto cuando llegas a los talleres que empiezas a platicar con las mamás, con las niñas? ¿Cuáles han sido como las principales limitaciones o tabúes que tú has encontrado para poder exponer tus temas? Principalmente viene con las mamás. Ujú, ¿Por qué? Porque las mamás son las que ya traemos como 1000 cosas aquí cargando, ¿no? Y ujú, entonces quitarle algo de aquí es como de, a ver, espérame, estás metiendo con mis cosas y cómo vienes tú a decirme qué. Entonces es principalmente el trabajo con las mamás. ujú, ¿Para qué? Para que justo después de esta reeducación las niñas y ellas puedan ya como hablar y estar en la misma sintonía, ¿no? mm, Porque, por ejemplo, muchas veces tengo mamás que les pasan de forma inconsciente a las niñas, ¿no? De, es que me duele mucho, es que entonces me molesta, no me gusta, y entonces las niñas así como de, se vuelven renuentes a hablar del tema. Eso pasa ujú, muchísimo. Cuando una mamá está renuente, cuando no acepta la parte de su ciclicidad, las niñas se vuelven renuentes. Y entonces cuesta trabajo entre que la mamá y la niña puedan platicar del tema. Las niñas que ujú, dicen, no. ¿Qué ujú, pasa cuando empieza esta reconciliación, que lo empiezan a ver diferente? Entonces la niña también lo ve diferente. En alguna ocasión me dice una niña, es que mi mamá me dijo que dolía muchísimo, pero no es cierto, ni me duele, ¿no? O sea, ujú, desde ahí ves cómo cada una debe de vivir un proceso. No es el claro, mismo que yo viví con mi mamá, no es el mismo, no, cada una debe de vivirlo. Ujú. ujú, ujú. Yo creo que eso es de lo más que he visto. Okey. Y bueno, yo sé, porque de repente lo subes a tus redes, ahorita les vamos a compartir cuáles son las redes de Lidia para que la sigan. Yo veo que de repente también esto lo compartes ya con alumnos de preparatoria, ¿no? O Sí. sea, ahí con los alumnos de preparatoria, ¿tú qué ves? Fíjate que es bien vaciado porque en esa etapa creen que ya muchas cosas lo saben, Ujú, pero cuando empezamos a platicar ya un poquito más a profundidad, por ejemplo, de las 4 fases del ciclo menstrual,
Es como de, ni yo lo sabía, mis, ¿no? Hablando de niñas. Ajá. Con varones, yo les pregunto, oigan, ¿creen que es importante que ustedes también sepan de menstruación? Ujú, Y todos se me quedan viendo con cara de, o sea, pues sí, ¿por qué? ujú, ujú. Y muchos se van por la parte de, pues, ¿qué tal si ya quiero tener relaciones, no? Evitamos un embarazo. Y tienen toda la razón, sí. Ajá. Pero también yo les digo, oye, ustedes no conviven con sus amigas, con sus primas, con su novia, con... Y entonces ya cuando lo empiezan a ver, sí, y fíjate que pasa algo bien vaciado con ellos. Crecen imaginándose qué sentimos nosotras, las mujeres, en esta fase. Y dos, no preguntan en casa. Ok. Les da pena preguntar a mamá. Y Ajá. mamás, hay veces que también omitimos el tema, ¿no? Así de, ay, estoy menstruando, no, nadie debe de saber, y no le platico nada a mi hijo. Ujú, Una ujú, ocasión, platicando de este tema con los chavos, decían, o yo les pregunté, ¿por qué crees que tu mamá no te platicaba? ¿No? ¿O qué te imaginabas? Y una ocasión uno de ellos me comentó o nos lo compartió. Es que yo cuando estaba chico, yo me acostaba con mi mamá a veces, ¿no? Me contaba un cuento o así. Y ujú. una ocasión nos quedamos dormidos en la cama. Pero cuando yo desperté, vi manchada mi cama. Y yo en mi cabeza pensaba, es que qué tal si le pegué a mi mamá, le di una patada y la lastimé. O sea, imagínate Ujú, para ellos ujú. también qué sentimientos, ¿no? Y entonces la mamá le dijo, no, no te preocupes, estoy bien, quitó quitó la sábana y todo. Si ya no recibí más información. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos están recibiendo la información de las novias, de las amigas, pero no Así de es, casa. así es, ajá. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues educar desde casa. Claro, ahorita me hiciste recordar una anécdota con mi hijo, ¿no? Que alguna vez también vio una mancha y de repente se quedó con una cara así de horror de te duele muchísimo, ¿verdad? ¿Estás bien? O sea, casi, casi me llevaba como del bracito. Y yo, no, no te preocupes, o sea, no me pasa nada, estoy perfectamente bien. Simplemente, pues, no me coloqué bien mi toalla sanitaria y tuve un accidente, ¿no? Exactamente. Este, Qué importante la educación, qué importante hablar, ¿no? Sí. De esto. A veces creemos que como es natural, pues ya, Lo damos por hecho. lo damos por hecho y Ujú, no, es bien importante. Y esta diferencia que haces, estamos hablando del proceso de menstruación, de todas estas 4 fases y siempre las mamás nos vamos como ya a la parte sexual, que además ujú, también tenemos como muy contaminada por ujú. creencias, prejuicios, tabúes, malas experiencias o buenas experiencias, no lo sé, Sí, pero experiencias previas, etcétera, ¿no? sí. Este, ¿Qué te motiva a seguir? ¿Cuál sería para Lidia el el mundo ideal? El mundo ideal sería que si alguien va caminando y traes justamente una mancha, Ajá, en vez de que te cuchiches, digan, oye, te manchaste, ¿quieres una toalla? Mira, aquí traigo una. ajá, Hombres y mujeres. ujú, Porque yo les he dicho a los hombres, oye, pues si tienes novia, de pronto tu coche subes amigas, pues así como luego cargan condones, deberías de cargarte una toallita, ¿no? Oye, mira, por cualquier cosa, porque nos puede ajá, agarrar en cualquier lado. O sea, ajá. desde esa concientización, y entonces que eso sería como mi mundo ideal, ¿no? Que no hubiera esa diferencia, ¿no? Al contrario, ah, sí, una toalla, tan, tan, no pasa nada. Fíjate qué bonito lo expones, porque justamente también en el mes pasado que estuvimos hablando acerca del amor, Mm, estuvimos hablando mucho de los amores compañeros, ¿no? mm, Y creo que este cuidado mutuo es precisamente parte de los amores compañeros, que después, dejamos como de hablar de 2 mundos aparte, ¿no? ujú. Y empezamos como a entrelazar los mundos, y también yo considero que eso sería como un mundo bien bonito en el que hubiera, una cocreación, una Ujú. coparticipación, unos cuidados mutuos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso Ajá, sería lo que a lo que le tiraríamos la mayoría de las mujeres a nivel internacional, ¿no? O sea, a nivel mundial, yo creo que eso claro. sería. Y fíjate que los medios de comunicación también juegan una parte muy importante, ¿no? Yo me Sí. acuerdo cuando era niña que y creo que todavía, lo que pasa es que ya no veo tanta televisión abierta, Ujú, pero cuando se habla como de los productos sanitarios, en lugar de poner el líquido rojito,
se ponía de otros Azul. colores, ¿no? Azulito, verdecito, etcétera. Este, y recuerdo inclusive que había este simbolito, que era el simbolito no me acuerdo si era de Saba o de Kotex, Ajá, alguna marca de toallas sanitarias, y era como mantenerlo en secreto, o sea, tienes que tener una clave entre tus amigas para pedirles una toalla sanitaria, ¿no? sí. Me he enterado que Pixar está por lanzar una, película. Creo que ya para cuando estemos en esta transmisión, la película ya va a estar subida en En la Disney. plataforma de Disney de streaming. Ujú. La película se llama Red. ¿Has tenido algún acercamiento a lo que es la sinopsis de esta película? ¿Qué crees? No, Ajá, no, Pati, hasta ahorita como que lo estás comentando, pero estaría ajá, bien interesante, como dices, ajá, porque yo una ocasión me aventé un round ujú, con una empresa de toallas, justamente, ajá, ajá, porque ellos aseguraban que eran, que sus toallas nuevas no tenían químicos. Y yo les pregunté: ujú, "Bueno, ¿tienes este químico de entrada?". Ya abrí tu toallita y ya lo vi. Pues me ujú, bloquearon, ¿no? Y después pasó tiempo, me desbloquearon y comenzaron a poner, creo que en los comerciales, ya rojo. Y las ajá, mujeres se quejaban: "¿Por qué lo ponen rojo? ¿Por qué lo están poniendo así? Hay niños". Y tú así de: "¿Y eso qué tiene que ver?". O sea, a un niño no le vas a mentir desde chiquito, porque llegan niñas pensando que la sangre es azul, o sea, que nuestra menstruación, no la sangre, que la menstruación es azul. O sea, sí ajá, he tenido chiquitas que piensan eso. Entonces, cuando ya les empezamos a platicar y todo, pues se dan ajá. cuenta que la sangre, pues, es sangre, ¿no? O sea, yo les digo, Claro, es tal como tal, cuando te sale sangre de la nariz, pero sí malinforman. Y como dices, ajá, lo tienen así como muy cerrado. Pero voy a investigar de ajá, ahorita de lo que me comentas. Mira, ahorita terminando me voy a poner así de chic, 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 ajá. para investigarla. Pero bueno, los medios de comunicación no nada más es lo visual, también está lo escrito. Y tú hablabas al principio de nuestra conversación que cuando como mamá empezaste a buscar literatura, Ujú, encontraste como muy poquito. ujú, sí. Para las mamás que también tienen el mismo interés que tú y que quieren sentarse a leer esto con sus hijas, ¿desde qué edad tendrían que empezar a leer de estos temas? ¿Y qué literatura les recomendarías, Lidia? Fíjate que muchas veces preguntan justo de la edad. Yo siempre les comento, más o menos ya una edad para que puedas platicar del tema, desde los 7 años más o menos, que a lo Ujú, mejor ya pueden empezar las niñas a ver cambios en su cuerpo, ¿no? ujú, Yo les recomiendo siempre hablen con ellas desde antes. ¿Para qué? Para que no las agarre por sorpresa. Que las ujú. niñas aprendan a identificar los cambios en su cuerpo, porque hay señales de la menstruación. Muchas veces las mamás nos queremos así cegar Claro, cuando en realidad el cuerpo nos va avisando. Entonces, ahí bien importante revisar los signos de la pubertad, ¿no? ajá, ¿Y qué literatura? Bueno, está El tesoro de Lilith, que es un libro bien bonito, El tesoro de Lilith. Hay otro que es de princesas menstruantes, que es, El vestido rojo de Blancanieves se ha teñido de rojo. Hay otro que es un cómic de Menstrupedia. Hay otro libro que es uno también de mis favoritos que se llama Luna Nueva. Ese libro también es bien bonito. Hay otro que se llama El libro rojo de las niñas. ¿Qué otro? ¿Qué otro que se me venga a la mente? Creo que básicamente, otro. Ese es de una autora mexicana. Se llama Lunita y el cántaro rojo, me parece. Sí. Pero se llama así, Lunita y el cántaro rojo, creo que sí. Y creo que esos serían todos los libros. O sea, como ven, ya hay más. O sea, ya salimos de a lo mejor uno o 2, no, ya hay más. ujú. Ajá, ya hay variedad. Y en Exactamente. esa variedad creo que además hablas, porque nos lo comentaste en el taller, y a mí me pareció así como bien padre, bien bonito, que hablas de este ciclo, no nada más viéndolo desde la parte como biológica, sino Ujú. también viéndolo desde la parte emocional. Estas, eh, este, Arquetipos. transformaciones, ajá, que exacto, de los arquetipos que se van teniendo y que se van experimentando a nivel emocional Sí, totalmente, que no es excusa, hey, varones, no es excusa para que nosotros todo lo justifiquen a través de nuestras hormonas, pero sí, sí, no. pero también lo aceptamos. Este,
y se me hizo bien bonito, ¿no? Sí, mira, aquí están. Tengo aquí Ajá, algunas, okey, las 4 fases. ajá. Y entonces, tú hablabas, por ejemplo, de 4 mujeres que nos habitan, ¿no? Ujú. Y a las que con las que podemos platicar y con las que nos podemos llevar bien. Y fíjate que desde que tomé el taller contigo, es algo que yo integro en mi terapia, ¿eh? Es que sí Este, cambiamos. ajá, que yo muchas veces a las consultantes les digo: "Oigan, pero, pues, también hagámonos amigas de nuestras otras 4 mujeres, porque de repente las queremos meter abajo del tapete, y de todos modos salen", Sí, claro, ¿no? O ¿no? sea, toda esta Ajá, parte hormonal, este baile ajá, hormonal es, híjole, bien importante, hasta tan solo diferentes habilidades, capacidades que podemos tener entre cada fase, ¿no? Si lo tomamos de esa forma como positiva y ajá. el conocerte, híjole, Sí, puedes hacer muchas cosas. claro. Mi hija ya ahorita hasta a veces me dice: "Mami, estoy chillona". Yo creo que ya por ahí viene mi lunita, ¿no? Y eso está bien Entonces bonito que sepan, ajá, ¿no? Que no es nada más de, ajá, pues es que me siento quién sabe cómo, pero ni yo me entiendo. O sea, ajá, dejar el ni yo me entiendo a un lado sería lo mejor, ajá, porque entonces ya sabes qué puede estar pasando en tu cuerpo. claro. Lidia, tenemos bien poquito tiempo porque psicorreflexiones son siempre como nuestro cafecito antes de comenzar en la mañana. Pero quiero aquí, poner dónde te pueden encontrar y qué pueden encontrar en tus redes sociales. Pues mira, nos encuentran en Facebook como Mi Luna Nueva, nos Ajá, pueden encontrar también en Instagram como mi-luna nueva. ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, eh, información de talleres, tenemos 2 talleres, Lunita para niñas de 8 y 9 años, o sea, el previo a, ajá, que desde chiquitas también aprendan, y muchas veces las mamás así de: "Ay, pero es que no sé cómo hablarle ni comenzar a platicar con ella", ¿no? Entonces, ajá, este taller es como para esa introducción. Después tenemos el taller de Mi Luna Nueva, que ya es para niñas de 10 a 13 años. Son niñas que a lo mejor ya van a empezar a menstruar o que ya están menstruando, ¿no? ajá, Otra cosa también importante es el desarrollo que tienen las niñas, y por eso dividimos en 2 grupos. No es lo ujú, mismo una niña que ya está más grande, cuestión cognitiva, que una que apenas está como que empezando a ver qué pasa con su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dividimos los talleres. Tenemos también ya talleres presenciales de Mi Luna Nueva, ahí incluimos un poco de herbolaria, porque oh, también es bien importante, no todas ajá, las plantas son para todas, ni en ajá, cualquier etapa de la vida, ¿no? ajá, Entonces, ahí hablamos un poquito de lo que son tisanas para las niñas, plantitas, aceitito, el cojincito, qué plantas lleva, vaya, es diferente también esa temática. Y también ya vamos a tener lunita presencial, ya estamos ahí modificando algunas cosas que sea como más interactivo con las niñas, ¿no? A lo mejor un poco ujú, teatro guiñol o marioneta, digo, estamos ahí, pero para que también sea mucho más fácil ujú, para las niñas. Ya también vamos a tener talleres para docentes, porque luego muchos maestros, maestras escriben: "Oye, pero, ¿cómo le hablo a mis alumnas del tema?", ¿no? Entonces, claro, también vamos a tener un taller para docentes, para que sea un poco más fácil, que lo puedan llevar en el salón, estando niños y niñas, ajá, evidentemente, y que no se enfoquen nada más a la parte de salud reproductiva, ¿no? claro, Entonces, todo eso pueden ajá, encontrar, ajá, libros también que tenemos, alternativas menstruales, vaya, tenemos varias un cosas chorro. enfocados a niñas y adolescentes, sobre todo. Claro, que a veces, fíjate que nosotras en este Día de la Mujer excluimos a las mujeres pequeñas, ¿no? A estas, Ay, sí, o sea, claro, desde luego no quiero demeritar la lucha, pero pues en estas intersecciones hay muchos derechos de las niñas pues estamos como todavía dejando pendientes y que necesitamos sí. darles relevancia. Y algo que también le quiero dar relevancia, que tú has comentado dentro de tu página, Lidia es pedagoga y además se ha especializado en todo esto. Y ella misma nos está hablando, no puedo manejar la misma información con niñas pequeñas que su crecimiento, su desarrollo psicoemocional está en otra etapa diferente a Claro. niñas ya más adolescentes que inclusive quizá ya están por comenzar una vida sexual activa, etcétera. Bueno, no niñas, jovencitas que ya Ujú. están en otra etapa, que pueden estar incluso por iniciar su vida sexual activa
y no es la misma información. Entonces, Claro. ojo, porque como esto es un hueco que tenemos, de repente ha habido personas que sin esta formación, que sin la misma responsabilidad y la misma Ujú. perspectiva, pues se lanzan a combinar la información de maneras muy extrañas, ¿no? Entonces Sí. tengan mucho cuidado en ese sentido, porque a veces es precisamente lo que aleja y que cuando llegamos a las escuelas a tratar de hablar Estos de temas. estos temas, pues los maestros dicen: "No, porque ya hemos tenido experiencias en los que nos hacen un revoltijo de información Sí. impresionante", ¿no? Sí, Pati, tienes toda la razón. Ujú. Me han llegado niñas de otros talleres, lamentablemente, justo, ¿no? Porque en vez de que les ayude, la Ajá, rechazan y las mamás, es que no sé ni qué les dijeron. ajá, Entonces, híjole, sí, yo sé que es un boom esta parte de educación menstrual, pero realmente, o en cualquiera, ¿no? En cualquier tipo de terapia, que revisen, pues, todo lo que hemos estado estudiando, no nada más desde, ya voy a sacar X, ¿no? O ajá, sea, es todo un proceso también para que nosotras llevamos. ajá, claro. Pues bueno, Lidia, de verdad que yo te agradezco muchísimo el que me hayas regalado este cachito de tu mañana para hablar de ese tema tan importante. Ojalá que podamos tener más adelante algún otro acercamiento, porque este tema que comentas de los varones es algo que a mí me preguntan mucho, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que va a estar bien interesante que regreses un día a platicar, del tema de los varones. Recuerden que si no pueden ver esta información en Facebook, también la subo a YouTube, a Spotify para que puedan acceder, compartir y la idea de este canal es ir creando conciencia, ir creando redes, ir creando, como les he dicho en algunas otras ocasiones, ondas expansivas de conciencia. Entonces, pues mil gracias y espero pronto verte de nuevo, Lidia. Muchas gracias, Pati. Abracito te mando. Igualmente, hasta pronto. Buen día para todos.